Aleluya. Mi saludo esta noche a la amada iglesia con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Es un gusto de estar aquí en este lugar para conocer más pueblo del Señor. Aleluya. Y esta noche, que es una noche misionero, aleluya, estamos bendecidos. Aleluya. Quisiera compartir con el pueblo del Señor esta noche un poquito de mis testimonios, cómo llegué a ser misionera. Aleluya. Hace 10 años que estoy misionando en Paraguay, aleluya. Por los motivos que el Señor me ha sacado de un lugar muy horrible. Cuando llegué a los pies de Jesús, yo estuve con cáncer. Aleluya. Prácticamente ya me estaba muriendo. Y Dios, ese Jesús, me sanó y me libertó del cáncer. Me libertó del alcohol. Yo era alcohólatra, completamente perdida. Aleluya. Fumaba más de 120 cigarrillos por día, y eso me llevó a llegar en el cáncer. Aleluya. Cuando, gloria a Dios, ya no tenía más esa fuerza, me fui a parar en el hospital. Ahí conectaron que yo estaba con cáncer. Aleluya. Gloria a Dios. Y donde yo vivía, en Amambay, cerca de Tuparendá, había una iglesia, Simbrea Misión. Aleluya. Gloria a Dios. Y esa iglesia me rescató a mí. Me llevó para la iglesia. Me quedé internada 2 años en la iglesia, ayudando al pastor y a la hermana. Aleluya. Santo nombre del Señor. Después de 3 meses que el Señor me ha curado, yo ya salí al campo para ganar alma. Aleluya. Corría casas a casa. Aleluya. Mi pastor me decía: no sé cuántas almas vas a ganar hoy, pero con las manos vacías no vas a volver para la iglesia. Aleluya. Todos los días él me dejaba en un lugar, y yo llegaba a cada casa. Que me recibía, yo ganaba alma. Que no me recibía, amén. Aleluya. Solo en ese pueblo yo gané 500 almas. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y continúo ganando almas hasta hoy. Aleluya. Porque soy muy grata al Señor. Yo perdí toda mi familia. Perdí todos. El diablo me robó toda mi familia. Cuando yo me caí en la depresión, vi de alcohólatra y perdí mi juicio. Gloria a Dios, aleluya. Solamente quería emborracharme día y noche. Aleluya. Me agarró una tristeza muy grande. Cuando la sociedad no me quiso más, cuando mi familia no me quiso más, fue Jesús que me cargó en sus brazos. Por eso soy muy grata al Señor. No importa lo que estoy pasando en el campo misionero. Aleluya. Pero no voy a poder jamás de pagar todo lo que Jesús ha hecho en mi vida. Jesús me devolvió toda mi familia. Hoy tengo una familia maravillosa. Ellos que me sustentan para la misión. Aleluya. Es tan maravilloso adorar a Dios y servir a Él. Con Jesús no se pierde nada. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora estoy en el pueblo de Mangrullo. Hace 2 años. Aleluya. Comenzamos bajo de un árbol a hacer cultos. Aleluya. Gracias al Señor llegué a conocer al hermano Hoja arriba. Él primero compró los terrenos frente de mi casa. Todo lo que yo pedía al Señor. Había un terreno vacío de frente de mi casa, y yo le decía al Señor, toda madrugada yo me levantaba: yo declaro que va a ser una iglesia. Va a ser tu iglesia enfrente de mi casa. Aleluya. Y ahí mismo que el hermano Oscar compró el terreno. Aleluya. Servimos a un Dios verdadero. Aleluya. Ahora tenemos ya un tinglado que un hermano regaló para las obras. Aleluya.
Ya estamos más de 200 almas. Tenemos niños, tenemos jóvenes, grupo de jóvenes. Tenemos 5 anexos, aleluya. No estamos durmiendo de madrugada. Tenemos una moto carrito y en eso vamos a buscar alma y devolver y traer de día y de noche de ducha. No me importa eso. No importa la dificultad. Cuando tenemos misión en la sangre, queremos ganar alma. No importa el precio que pagamos. Aleluya. Por eso, mi hermana, Dios, mis hermanos, aleluya, ayude la obra misionera, aleluya. No es para mí, aleluya. Yo de mi salario, yo no veo mi salario. Yo pongo todo para la obra de Dios, aleluya. Y si falta, mi esposo trabaja en la chacra y de eso mantenemos las obras, aleluya. Eso es poco todavía, aleluya. Cuando que la felicidad de un misionero de una alma salvada, libertar a un borracho, libertar a una prostituta, libertar a unos drogados, ganar la vida de los jóvenes. Eso es misión, aleluya. No como dice el hermano Hugo, todo lindo se ve aquí. Misión allá en la campaña no es así. Polvadera, hambre, calor, sed. Lejos tenés que ir a caminar, aleluya. No es que vos salís y agarrar un ónimo. Tenés que ir de a pie lejos, aleluya. Gloria a Dios. Alabado su santo nombre, aleluya. Y esto continúa. La obra de Dios no va a parar. Esto continúa. Esto es un comienzo. Aleluya. Alabado sea el santo nombre del Señor. Entonces, cada mes el hermano Óscar se va. Bautizamos 7 almas por mes. Aleluya. Matrimonios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, la obra está creciendo más y más. Aleluya. Y va a crecer más con la ayuda de ustedes. Aleluya. Porque allá donde estoy hay mucha gente pobre, niños que no tienen calzado, que no tienen ropa, que no tienen alimento. Y los sábados yo hago merienda para las crianzas, aleluya, aleluya. Entonces todo lo que el hermano Oscar me lleva ropa, me lleva calzado, me lleva cesta básica, y todo eso va para la obra de Dios. Porque vos le ves a un niño con frío, tener una ropa para darles, aleluya. O tener una persona pasando hambre, su mamá no trabaja, su papá no trabaja, tener un fideo, un arroz, un feijão para darle, es una alegría totalmente, aleluya. En el nombre de Jesús. Yo no quiero nada para mí, mi hermana, aleluya. Yo quiero para la obra de Dios, aleluya. Y yo declaro este año, esa iglesia se va a levantar, aleluya, a través de la ayuda de ustedes, aleluya. Ese tinglado no puede ficar así vacío, aleluya. Ese tinglado tiene que tener pared, aleluya. Porque ya tenemos muchas almas en aquel lugar, aleluya. Santo nombre del Señor. Y todos los hermanos casi me conocen ahí, se van siempre en mi casa, que no estoy mintiendo, aleluya. Gloria a Dios. Y entonces esta noche, misión es una cosa muy lindo. Tienes que olvidar de todos, de ti mismo, aleluya, y buscar que las almas perdidas, aleluya. ¿Quién se acordó de mí cuando yo estuve en el aleluya, borracha perdida? Fueron los misioneros, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y estoy viva todavía. ¿Por qué? Porque Jesús me ha sanado. Y Él continúa sanando. Aleluya. Y Él continúa libertando. El poder de Dios es infinito. No tiene límite. Aleluya. Y ese Dios que estamos adorando en esta noche. Aleluya. Santo Señor. Y hasta aquí yo voy a hablar porque si no, pues te da la oportunidad. Aleluya. Y que Dios continúe abençoando, bendiciendo esta noche en nuestra vida. Amén, mis hermanos.